Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a la Escuela de Padres Online. Y damos la bienvenida a los oyentes de los colegios del Recuerdo de Madrid, el Colegio de Santa Joaquina Vedruna de Madrid, de Mirasierra, el Colegio de San José de Valladolid y el Colegio de San Ignacio de Oviedo. Bienvenidos todos a esta Escuela de Padres Online. Aquí tenéis un tema interesante, difícil, de matices importantes, que es el problema de la gravedad de los celos, envidias y rivalidades. ¿Qué sucede cuando estas envidias, celos y rivalidades se sitúan a un nivel preocupante? Primero, una pregunta interesante que muchas veces me habéis hecho, muchos padres. ¿Por qué mis hijos son tan distintos? Y la respuesta es que porque tienen distinta carga genética. Los genes no son de todo iguales, hay aspectos temperamentales, orgánicos, que son distintos en cada hijo. Tienen distinto ambiente al nacer. Hay niños que nacen cuando en la casa hay un ambiente familiar agradable, alegre, sin problemas. Otros nacen cuando en la casa, en la familia hay problemas afectivos de pareja, problemas económicos, etcétera. Distinta situación de hermano, no es lo mismo ser hermano mayor que el del medio, que el pequeño. Distinto modo de tratarlo sin querer. Siempre se trata a uno de alguna manera distinta porque no se puede tratar a todos iguales, pero ellos lo interpretan también como una causa de distinción y de minusvaloración para ellos. Y finalmente, además, hay distintas experiencias de rivalidades, celos y envidias, de lo cual vamos a tratar. Está en juego algo importante, que es la madurez afectiva y social de los hijos. Si usted no educa a los hijos, nadie lo va a hacer. Pero para educar bien hay que tener en cuenta que aseguremos el buen desarrollo afectivo y social. Los celos. Como dice mi maestro Vallejo Nájera, es emoción que surge de un exagerado afán de poseer algo de forma exclusiva. En relación con los hijos, lo traducimos así: temor de que otro hermano me prive del amor de la persona querida, que suele ser uno de los padres. Muchos niños creen que el amor como que tiene límites, es cuantitativo. De manera que si me dan a mí, si veo que quieren más a otro, me están quitando una parte de lo mío. Es algo de tipo espacial para ellos. No les importa, sin embargo, que los padres valoren mejor la capacidad de inteligencia de uno de los hermanos, o que el otro sea más simpático, más fuerte, más deportista que yo. Eso no les importa, es algo objetivo que lo ven. Lo que les importa es si le quieren más. Es el tema afectivo el que está en juego. Hay celos normales, por supuesto, que son cuando hay, cierto disgusto al caer en la cuenta de que el otro es afectivamente mejor tratado, cae bien, cae mejor, sospecha que le quieren más, pero eso no afecta de ninguna manera a la relación con el otro, no suscita agresividad. Y con el tiempo, va captando que él también es querido de otra manera, pero también es querido y también es apreciado. La envidia. La envidia es el sentimiento de tristeza, de disgusto, al captar que otro tiene éxitos, cualidades, situaciones que yo no tengo. La envidia viene de invidere, que es como ver atravesado, ver con malos ojos. Quizá a veces la envidia suscita en el envidioso, suscita realizar juicios negativos, difamaciones incluso, calumnias,
de la persona envidiada. No solamente me molesta que sea mejor que yo, sino que trato de rebajarle por algún lado, de ponerle, diríamos, limitaciones morales o humanas, de alguna manera. Es algo realmente íntimo que no se suele confesar. ¿Quién no ha tenido alguna vez envidias en su vida? Es distinto, es vergonzoso admitir que yo he tenido envidias, que yo he tenido tristeza por el bien de otro, tristeza y malestar interior. Es algo así como una, un cultivo de mi imagen. Realmente, nuestra imagen está en juego. El ser importante, el deseo de ser importante, el deseo de ser protagonista siempre está a flor de piel. Y eso produce que realmente yo me sienta triste o desilusionado por el éxito y el bien del otro. No en todos, hay gente que confiesa sinceramente que no ha sentido por su temperamento, no ha sentido estos sentimientos de disgusto. Un día, el niño celoso se pregunta, ¿por qué quieren más al otro? ¿Por qué le quieren más? Porque él cree que le quieren más. Y empieza a observar. Se fija cómo es el otro, sus cualidades, sus éxitos, e interpreta. Ya está. Le quieren más porque tiene mejores cualidades que yo. Es una interpretación inconsciente, no culpable, inconsciente. Y entonces surge el disgusto interno, la envidia. A veces la envidia se queda aparentemente como inactiva. No se muestra al exterior en gestos, ni en palabras, ni en reacciones. Queda ahí, horadando el corazón interna. Quizás es porque a veces ese niño envidioso tiene una baja autoestima de sí mismo y tiene mucha inseguridad, entonces no se atreve. Está como un complejo de envidioso. No se atreve a manifestar la envidia porque está complejado y está muy inseguro de sí mismo. Hay envidias diferentes, por supuesto. Está la envidia malsana, sencillamente que el otro fracase, verle debajo de mí para quitarme yo ese malestar. Hay una envidia sana que es realmente el desear mejorar mis deficiencias, competir conmigo mismo como un buen atleta. Es el deseo de mejorar el éxito del otro, el éxito y el buen hacer del otro, y cualidades del otro me impulsan a mí, me suscitan a mí el deseo de mejorar, a ver si yo doy más de mí mismo. Es una sana envidia. Y luego hablan también de la santa, envidia santa, cuando lo que envidio son las cualidades humanas, espirituales de la persona, que yo no tengo. Una envidia santa, en el mejor sentido de la palabra, es aquella que decían que tenía San Ignacio de Loyola, que decía en su momento de conversión, decía, si Santo Domingo y San Ignacio hicieron esto por Cristo, yo también lo tengo que hacer. Hay envidias normales, cierto malestar al ver que otros es más capaz, más popular, etcétera, que yo, cuando yo no me lo esperaba. Pero esta envidia no daña mi relación con él. Y termino aceptando, bueno, pues que objetivamente todos tenemos nuestros valores. Él tiene sus valores, yo tengo los míos. Él tiene sus cualidades, yo tengo los míos. Es la envidia normal que pasan muchos niños, la mayor parte de niños y adolescentes. La rivalidad. Con la envidia, la rivalidad está servida. Realmente. Superar al otro no para crecer yo, sino para verle al otro debajo de mí. Entonces tengo que superarle, tengo que hacer algo. Llega la rivalidad.
Hay una rivalidad normal, por supuesto, que es esa competitividad natural que tiene el ser humano, de intentar mejorar, competir, ver si yo puedo llegar a los límites que llegan otros. Y cuando no se consigue, puede producir agresividades también normales en casa. Insultos, peleas, quitar cosas, se lo diga papá. mm, Son cosas que realmente son escenas familiares típicas. Me decía un niño adolescente, me decía, mi hermano se las apañaba para enfurecer al mayor, azotándolo con una toalla sucia. Este reaccionaba pegándolo. La mamá, mi madre gritaba a uno por haber pegado al otro. Y también después a María, la hermanita, por reírse al ver que sus hermanos se pegaban. Escenas familiares. Hablan de ventajas. Es posible que pueda tener ventajas. Ahí dice bueno, que aprenden a defenderse, a defender sus derechos, opiniones, debatir, ceder. Puede ser. También la situación de hermano es un origen de rivalidad, de envidia normal. Facilita esto. Eh, el mayor se siente destronado por el segundo que parece que despierta con más popularidad que él, etcétera, y queda un poco sin protagonismo. El del medio tiene como eterno rival al mayor y quiere ser como él, etcétera. El pequeño que saca la cabeza e intenta destacar en algo. Bueno, son envidias normales para las familias que tenéis varios hijos, familias numerosas, sabéis muy bien que hay un poco de esto en todas las ocasiones. Pero el problema es cuando los celos, las envidias y rivalidades son preocupantes. Y son preocupantes primero porque deterioran la madurez afectiva y en segundo lugar porque perturba la convivencia. La madurez afectiva es importante, es importante. Implica una serie de actitudes. Por ejemplo, el hacer amigos con verdadera lealtad e interés por el otro y cierta simpatía, cierta capacidad de empatizar y conectar. El saber escuchar y entender los sentimientos del otro. Una como empatía natural que tiene la persona que tiene madurez afectiva. Y también la capacidad de expresar con equilibrio las ideas, los deseos, sobre todo las emociones. Y otros muchos aspectos más de la madurez afectiva de la persona, que es muy importante para el tema de las relaciones sociales. Ahora bien, los celos y envidias y rivalidades, cuando son graves, dañan estas capacidades afectivas. Las dañan porque producen exagerada sensibilidad interna. Vemos a niños pues siempre desconfiados, inseguros, siempre necesitando de estima, un poco histéricos en este sentido. También producen reacciones desproporcionadas ante pequeños destronamientos, por así decir, o pequeños detalles diferenciales que son inevitables a veces por parte de los padres, reaccionan de modo exageradamente agresivo y de enfados desproporcionados. Ante cualquier gesto de indiferencia, elaboran como pensamientos interiores, empiezan a pensar con resentimiento. Si no me quieren, yo tampoco les quiero. Otro aspecto importante es que no son conscientes ni son culpables. Son sentimientos que surgen, aunque sean graves, y por tanto no podemos culpabilizarles. Surgen
porque no se dan cuenta, no se explican por qué no sienten cariño a su madre o a su hermano. No acaban de entender. Les ha surgido ese proceso de sentimientos, pero no son conscientes, no ven las causas. Son sentimientos como que mm, se encierran en sí mismos y ellos no son capaces de verbalizarlos. Y por supuesto, no tienen origen en los genes. Esto no es genético. Todo esto es aprendido. Viene de celotipias anteriores, mal resueltas, complejos de Edipo, situaciones a veces que habían quedado como olvidadas, sensaciones lejanas de ser mal aceptado. De ahí viene todo esto, pero no es genético. Vamos a ver ahora los indicios de gravedad. ¿Qué indicios hay? ¿Por dónde usted puedes deducir que tu hijo tiene envidias, celos o rivalidades graves? ¿Qué indicios hay? Primero, vemos los indicios de celos graves. Un indicio importante es, y muy serio, es que pierda el apego afectivo con su madre o con su padre. Al final, empieza a no ser cariñoso y termina no queriendo. Y después en su vida se da cuenta, yo no quise a mis padres, no fui cariñoso con ellos. Estaba agradecido, que es distinto. Un adolescente puede estar agradecido, pero siente que no les quiere, que no es cariñoso con ellos. Es un sentimiento sufriente, importante. A veces hay el síntoma de que fijan el apego en otros, en abuelo, un tío. Bueno, puede ser un mal menor en algún caso, pero puede ser un mal grave si eso le impide volver, por así decir, al amor y al cariño de los padres. Otro indicio es realmente una manifiesta irritabilidad constante y una agresividad permanente, pero ya seria, molesta, verdaderamente que invade la vida del ambiente familiar. No solo son rabietas cualquiera, son rabietas de tirarse por el suelo ratos largos enteros con frecuencia, hacer daño a otro, quitarle sus cosas, destruírselas, etcétera, y además con cierta frecuencia. Esto es un indicio grave. Ahí hay un celo posible. Y finalmente puede ser también la reacción de retroceder a comportamientos anteriores, más infantiles, a caprichos de alimenticios y en caso de un preadolescente a una obsesión masturbatoria, etcétera. O morderse las uñas, los pequeños, etcétera. Comportamientos que tenía antes y que los había superado. En segundo lugar, vamos a ver los indicios de las envidias graves. Algunos son parecidos. Más bien son hostilidad. Hostilidad constante contra el envidiado. Altercados, irritantes y constantes que no se pueden soportar ya. Peleas con daño físico, acosos. Es decir, ese acoso que se da en los colegios, él lo ha aprendido y lo aplica a su hermano. Le difama, le angustia, le irrita, le presenta dificultades que realmente no existen. Le quita a los amigos. Es increíble, hasta eso se puede. Lo que es el acoso escolar. Lo ha aprendido y lo aplica al hermano envidiado. En tercer lugar, se aprecia también una agresividad desigual. A veces este niño envidioso está bien en casa y muy mal en el colegio o al revés. En el colegio está bien, el tutor dice que no tiene ningún problema y en casa está mal. Está realmente destruyendo el ambiente familiar. O bien está encantador con uno de los hermanos y profundamente odioso con el otro. Una agresividad desigual. Y otra manera de
de intuir que hay envidia grave son las reacciones de autocastigo y repliegue. Realmente tiran la toalla, no quieren hacer nada, no se esfuerzan. Eh, Cierta negatividad para todo, todo es no. Y esa indolencia, ese adolescente o preadolescente que se le ve largas horas tumbado en un sofá, mirando al aire, indolente, ¿qué le pasa? Es una pereza. ¿Y por qué viene esa pereza? Muchas veces debajo de esa indolencia profunda hay una envidia grave que no se ha solucionado y que le ha llevado a replegarse, a autorrepliegue, un autocastigo, se autocastiga en realidad, porque esa indolencia le lleva a sufrir eh, fracaso escolar. En tercer lugar, vamos a ver los indicios de las rivalidades graves. Un indicio muy claro es la obsesión por alcanzar niveles que superan su capacidad. Y esto le produce un daño de carácter, porque se encierra, no sale con los amigos, no se divierte, se encierra a estudiar para sacar mejores notas cada vez, a ver si luego tener todas sobresalientes, y eso le perjudica su carácter. Y también es al revés, por el afán de ser tan popular como su hermano o como el otro, y está siempre saliendo y siempre con el móvil en la mano y siempre con relaciones sociales, y eso le perjudica su rendimiento académico. Otro indicio suele ser, y muy interesante, rupturas fraternales muy serias. Se han conocido realmente niños o adolescentes o chicos de 14, 15 años, chicos y chicas, que apenas se hablan. En casa, dos hermanos, no se hablan. Pasan por un pasillo y ni se miran. Y sus padres le obligaron por lo menos a saludarse y se dicen hola, hola. Y así meses y meses e incluso algún año. Eso es una distorsión grave de una ruptura realmente fraterna muy seria, que es un indicio de que ahí hay una rivalidad muy grave. Otro indicio es, como el anterior, la agresividad fuerte, física, verbal, los acosos que antes dijimos. Y también una agresividad a veces oculta. No, no aparece por fuera, ni en autocastigo, ni en agresividad exterior, sino queda como oculta ahí, dañando el corazón. Y hay que fijarse mucho. Es difícil detectarlo, pero me dijo una madre, vi que se quedaba pálido ante un éxito del otro, o le vi incapaz de conmoverse ante un dolor físico o un fracaso del otro. Se puede captar, pero hay que fijarse. Es difícil. En todo caso, queridos amigos, necesitamos ayudarles a superar estas actitudes. No podemos permitir que en casa haya estas situaciones realmente permanentes de rivalidad feroz o de egoísmo feroz. Y no podemos callarnos. Quien calla otorga. Por el modelo tuyo, como educador, no puedes callarte. Y además hay un peligro, porque su personalidad en estos momentos se está formando. Es una personalidad que todavía no está adquiriendo valores y principios morales y éticos profundos. Se está formando. Y viviendo en rivalidad y en envidia constante, durante temporadas enteras, esto impide, está en otra guerra, por así decir, impide el que vaya fijándose en lo que son los valores, las actitudes buenas, humanas que hacen crecer y madurar a la persona. Eso no le interesa, está centrado en la lucha por vencer, en la lucha por envidiar, etcétera. Dicen que es como una madera sin laca. La humedad
la echa a perder. Esa humedad es la envidia, los celos, la rivalidad está echando a perder el que esa madera sea consistente, tenga resistencia, se puedan colocar cosas encima, resista, tenga madurez. Por eso vemos algunas veces esos posibles jóvenes vacíos. No han tenido tiempo, por así decir, psicológico de asimilar valores humanos, criterios, actitudes, están en vacío. Y entonces no es extraño verles agruparse a- en situaciones de agresividad pública, agruparse entre ellos, en volverse feroces, volverse agresivos totales, volverse dispersos o totalmente eh, ácratas. Son esos jóvenes que son vacíos. Y una de las causas posibles, aparte de otras muchas, puede haber sido estas envidias y rivalidades graves que no se han sanado a tiempo, que se han dejado correr. ¿Cómo reaccionar ante estas envidias graves? Hay posturas que son discutibles. Por ejemplo, el hacer de árbitro. Yo como padre o madre hago de árbitro, eh, me fijo, detecto dónde están los problemas, corregir, amenazar, o ellos me hacen a mí de árbitro, acuden a mí para que yo haga de juez y diga quién tiene razón y por qué me pega y por qué me quita, por qué me acosa, etcétera. En cierto sentido, a veces hay que hacer de árbitro, hay que actuar, pero tener cuidado por aquello que dijimos, que también tiene ventajas en que ellos también sepan resolver las cosas por su cuenta. Pero hay situaciones en que no se puede. Otra postura es la contraria, abstenerse. Que aprendan a defenderse. No me importa, no tiene importancia. Es normal. Siempre ha habido peleas en casa de los pequeños y de los mayores. Son modos de desfogarse. Es otro extremo también. Y finalmente, el defender siempre, yo voy a defender siempre al más débil. Cuidado, puede ser injusto. El débil es muy astuto y sabe que le vas a defender. Y entonces actúa importunando, molestando, agrediendo al otro. En cambio, el chef es el que nos da las 6 sugerencias sensatas, nada menos que 6. Todas van en línea afectiva e operativa. Primero, cuidar mi objetividad. No te creas fácilmente, yo soy imparcial. Yo no trato desigualmente a mis hijos. No tengo preferencias. Soy imparcial. Pregúntale a tu pareja. Pregúntale a tu cónyuge. Él o ella sí que se da cuenta que tú tienes preferencias, que tú no eres parcial y que tú alabas de un modo distinto y tú castigas de un modo distinto y que tú valoras de un modo distinto y que tú celebras de modo distinto las cosas de un niño o de otro y sobre todo el modo y el tono con que lo haces. Pregúntale. Es interesante esta solución. En segundo lugar, porque sin querer promovemos. Es duro decirlo. Sin querer promovemos envidias desde nuestras desigualdades. Envidias o celos o rivalidades. Porque es comprensible. Realmente encantador. Es encantador este hijo. Tiene encantos humanos que el otro no tiene. Es comprensible. Y también, sin querer, hacemos palabras y decimos que son inaceptables. Este niño no es cariñoso y encima se enfada porque el otro lo es. Cuidado. Aquí está la duda entre si el amor es igual a ilusión o no.
Muchos dicen, yo quiero a mis hijos igual. Puede ser, pero te pregunto, ¿tienes igual ilusión por todos? Porque eso es lo que ellos captan. Eso es lo que ellos interpretan para decir, me quieren menos. O significo menos para mis padres. Amor es igual a ilusión. No siempre. Cuidado con esos matices. Veamos un ejemplo de reacciones de una madre o un padre, no digo quién, de qué género, ante la agresividad de un envidioso, que se llama Tomás. Tomás, ¿cómo puedes pegar de esa manera a tu hermana pequeña por enredar con tus cosas? Que realmente la estabas estropeando. Eres cruel y odioso y te has ganado un castigo. Y pídele perdón inmediatamente, ahora mismo. ¿Qué significa esta manera de reaccionar? Primero, está culpabilizando su envidia, los actos de envidia o de celos. Y dijimos que no se puede culpabilizar porque no son conscientes. Y está culpabilizando a toda la persona, sobre todo. El verbo ser. Eres cruel, eres odioso. Le has calificado. Él se siente calificado. Para mi madre, para mi padre, soy cruel y odioso. Eso es muy importante. Muy importante no hacerlo, por supuesto. En segundo lugar, le estás humillando a exigirle ya, ahora mismo, un perdón. Lo que nos cuesta a nosotros, los adultos, pedir perdón. Tenemos que pensarlo 4 veces. Ya ahora mismo pídele perdón. Y por otra parte, estás transmitiéndole, y esto es lo más importante, que no te interesa en absoluto comprender por qué actúa así, por qué tiene esa irritación con su hermana. Veamos esta otra manera de responder. Comprendo que estés enfadado con María por lo que te hace. La voy a reñir seriamente. Pero no puedes pegarle de esa manera. Y si lo haces otra vez, tendré que reñirte, tendré que castigarte. Pero me interesa muchísimo hablar contigo para entenderte y por qué te molesta tanto esta chica, esta niña, tu hermana. ¿Qué es lo que te pasa con ella? Aquí realmente hay una actitud de comprensión maravillosa. Se comprende su reacción, pero no se consiente el nivel de agresividad. Y por otra parte, sobre todo, abre la puerta a comprender mejor, abre la puerta a poder hablar, a poder empatizar algún día y entender sus sentimientos y sus reacciones. Segundo consejo del chef, no valorar extraordinaria y selectivamente el éxito académico, sino también otras cualidades. ¿Qué pasa cuando el niño es solidario y hace una ayuda en casa, una iniciativa o una ayuda a su hermano? ¿Eso se le alaba también? ¿Se alaba como se alaba cuando el otro viene con todos sobresalientes? ¿Solo se alaba lo competitivo? Atención a esto, que los hijos no lleguen a creer que nuestro amor e ilusión mejoran con la mejora de las notas y calificaciones. Tercer aviso y sugerencia. Expresar cariño extra al celoso o envidioso. Es celoso porque cree que le quieren menos, tengamos detalles un poco extras de ilusión, de cariño con él. Lo cual no es fácil, porque el celoso es huraño y no le gusta que le hagan caricias y que le hagan velocidades. Es curioso. Y es el que más lo necesita. Y por eso se ha vuelto celoso. Y su actitud, sin embargo, no va a desaparecer fácilmente. No creas que porque una vez le expreses un cariño especial o una ilusión especial, ya va a cambiar. La envidia dura mucho. Cuarto,
y muy importante y amplio, charlar. Charlar, buscar maneras y momentos de charlar con el niño celoso, envidioso, agresivo. Muy interesante hacerlo pronto, antes de diríamos desde los 11 años. A un niño de 8, 9, 10 años se le puede decir, hablando así íntimamente, se puede decir, ¿verdad que crees que quiero más a tu hermano que a ti? Y te dice que sí. Luego de adolescente es muy difícil que lo reconozca. Aparte que a lo mejor ha sofisticado ya sus sentimientos y está con otra interpretación de las cosas. Intentar que reconozca sus sentimientos. Y eso se hace con la conversación de escucha. Una conversación que es distendida, en un momento interesante, tranquilo, relajado, cuando está contento contigo, etcétera, sin intentar negociar ni conseguir nada a medio ni largo plazo. Sencillamente intentar clarificar los sentimientos. Porque de pronto, el niño en esta conversación te da una pista, asoma la punta de un hilo, dice una palabrita que te da a ti la capacidad de tirar de ese hilo y decir, ¿verdad que no? Que crees que no te quiero como quiero a lo que sea. Nunca, como dijimos, considerarle culpable. No son culpables. La envidia y el celos surgen en la persona humana y no tienen capacidad ni madurez, ni la pueden tener para controlar esos sentimientos, analizarlos, ver por qué él se está volviendo celoso, ver por qué no acepta sus cualidades. No tienen esa capacidad. Ni tampoco en la preadolescencia ni en la adolescencia. Es en la persona adulta, el joven adulto, el que tiene una capacidad de analizarse a sí mismo. No son culpables. Y también reconocer nuestra parcialidad y saber pedir perdón. Ayer no te alabé esto. En una ocasión me contaron, vino un niño del colegio con un premio en la mano que le habían dado en un concurso de alguna actividad académica. Y solemnemente, en un momento más solemne e importante de la sesión, habían hecho una clasificación de niños premiados y le habían dado el primer premio. Él venía en la mano con el premio. Y su padre estaba leyendo en un asiento, en un sillón tranquilamente, un periódico, y vino, mira, papá, me han dado esto. Y dice, ah, qué bien. Ah, sí, qué bien, enhorabuena. Claro, esos son realmente reconocer que fuimos ahí parciales, en negativo. Entonces decir, ayer, perdona que ayer cuando viniste con ilusión, sí, fue horrible y realmente he vuelto a ver lo que has traído y cuéntame, saber hacer eso y reconocer. Y también hacer explicaciones sencillas, explicarle qué son los celos, esto que ellos no son capaces de analizar, qué es la envidia, ponerle ejemplos de la vida, de la Biblia, de la historia, explicaciones sencillas. Y cuidado con el lenguaje del gesto, hacerlo con un gesto de verdad, con cariño, con interés, no hacerlo por oficio. Tengo que hacerlo porque dicen la escuela de padres que hay que hacer esto. Hay que hacerlo porque toca tener que pedir perdón o toca tener que interesarse por él. Las palabras entonces no valen nada y ellos son muy perspicaces en captar a través del gesto si realmente hay interés por él o no. También, como quinta sugerencia del chef, es el vigilar nuestros propios celos y rivalidades.
No nos vamos a extender aquí en este tema, nada más anunciar lo que está ahí. Entre nosotros, por amistades extraconyugales, entre nosotros por preferencias de un hijo que prefiere al otro padre en vez de a mí, o a la madre en vez de mí, etcétera. Que esto, si existe, hacer todo lo posible porque no aparezca al exterior. Que no aparezca al exterior. Porque realmente ellos lo captan y les influye. Recordemos que nosotros somos, querámoslo o no, somos el marco de referencia moral para los hijos. Y muy importante, última sugerencia, es en positivo, promover lo que es el antídoto de la envidia y de los celos, promover la solidaridad y la generosidad. Son los antídotos de los celos y de la envidia. El ser generoso, ser solidario. Y entonces saberle sugerir ideas para que faciliten, fáciles de hacer, de cómo ayudar, de cómo hacer algo en casa, cómo cooperar, o en el colegio, o en otros grupos que tenga tu hijo, a los que sienta tu hijo, que sea un elemento de ayuda, de iniciativa positiva para el grupo, para los demás. Sugerirle cosas. Y, por supuesto, reforzarlas, reforzar sus acciones, como decíamos antes. Cuando hizo algo y te enteraste que hizo algo ayer en casa, que ayudó espontáneamente, una iniciativa, una cosa, interesarte por saberlo y reforzarlo y alabarle sinceramente. La solidaridad es algo muy importante. Es una soldadura. Es una actitud de vivir en soldadura con los demás. No aislado y distante. Distinto y distante. Y hay niños que a través de los celos y de las envidias se están formando una persona distinta y distante. Esto es así. Sentirse una sola cosa con los que sufren o con los que necesitan algo. O con una situación en que hay que ayudar y hay que solucionar algo. Soldadura. Por tanto, el objetivo último de la educación afectiva y social, que es el remedio para las envidias, celos y rivalidades graves, es transformar los sentimientos rivales en sentimientos y actitudes solidarias. Este sería el objetivo último de la educación afectiva social. Ojo al pesimismo educativo. Esto es difícil, todo esto es difícil, pero siempre podemos hacer algo o bastante o mucho. Yes, we can, como decía aquel Obama durante la campaña electoral. Podemos, we can. No es fácil, pero con limitaciones, muchos padres y madres consiguen hacer algo bastante o mucho. Especialmente los que asisten, claro, a una cierta escuela de padres online. Y no digamos si además van leyendo un libro que se ha salido que se llama Atreverse a educar a la familia. En nuestro espacio de publicidad. Atreverse a educar a la familia. ¿No lo has adquirido aún? Pues hasta el martes que viene, el mes que viene, perdón, hasta el martes 25 de mayo. Muy buenas tardes a todos y feliz fin de este trimestre segundo del año, este trimestre académico. Buenas tardes a todos o buenas noches. Recibiréis el link el lunes por la mañana y lo tendréis disponible para abrirlo de lunes a sábado. Os lo enviaremos. Muchas gracias a todos. Buenas noches.